Canarias finaliza el verano con la tasa de contagios más alta desde que el coronavirus llegara a nuestras vidas. Los datos son demoledores. Multiplicamos por 7 los casos de Reino Unido. Siguen sin venir turistas y el turismo está en la UCI. La jefa de enfermería del Hospital Dr. Negrín advierte que si no somos responsables, el sistema puede acabar colapsando. Las 2 semanas que siguen son fundamentales para el control de la pandemia. Es fundamental el comportamiento de la sociedad durante estas 2 semanas. Estamos a tiempo de revertirlo y que el sistema sanitario no colapse, pero es un acto de responsabilidad de cada uno de nosotros. Este es solo uno de los testimonios que les vamos a ofrecer hoy en Fuera de Plano. En unos minutos les contamos también qué probabilidades existen de que con el actual índice de contagios haya vuelta al cole. No se vaya muy lejos, que empezamos en solo 4 minutos y medio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy arrancamos una nueva temporada de Fuera de Plano, un programa de análisis, el programa de análisis de la actualidad de Canarias. Hace escasamente un mes de nuestra última emisión y nos llevábamos las manos a la cabeza porque el Reino Unido había decretado la cuarentena para todos los viajeros procedentes de este archipiélago. Considerábamos la decisión completamente exagerada y señalábamos que allí la tasa de contagios de la COVID-19 era de 14 casos por cada 100.000 habitantes, cuando aquí apenas superábamos los 2 casos también por cada 100.000 habitantes. Pues bien, un mes después retomamos este programa y nos encontramos con que en Reino Unido esa tasa es de menos de 23 casos, mientras que en Canarias superamos los 175 en las últimas 2 semanas y en las 2 capitales, en 2 capitales muy importantes como Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote, la cifra incluso se dispara por encima de los 500 y de los 600 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. Esto ha llevado al Gobierno de Canarias a endurecer esta misma tarde las sanciones por saltarse las normas sanitarias con multas de hasta 600.000 euros en los casos muy graves. Y más cambios, seguimos batiendo récords diarios de contagios y la presión asistencial se ha incrementado hasta el punto de que los colectivos médicos comienzan a pedir con insistencia medidas extraordinarias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han bastado 30 días para que hayamos pasado de ser un destino seguro a que Alemania incluya a las islas como una zona de riesgo? ¿Cuáles son las claves de este giro en la evolución de la pandemia en el archipiélago? Es lo que vamos a tratar de aclarar durante el programa de hoy y para ello nos acompañan 4 invitados de lujo. Nos acompaña Natacha Sujanani, gerente del Hospital de la Candelaria. Muchas gracias, Natacha, por bienvenida, por acompañarnos. Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, repite con nosotros. Gracias, Luis, por acompañarnos. También repite Leocadio Martín, que es psicólogo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Buenas noches, Leocadio. Y nos acompañamos García, jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Buenas noches, bienvenidos los 4. ¿Esperabas una situación a la vuelta del verano así? No lo esperábamos. Lo lógico, lo razonable, lo sensato era pensar que esta segunda onda pandémica se desarrollará a partir de otoño-invierno, fundamentalmente porque los coronavirus resisten mal, los microorganismos pertenecientes a la familia de los coronavirus resisten mal las temperaturas elevadas. Pero está visto que con este... Sí, porque hemos tenido calor potente. Potente, evidentemente, todo lo que era razonable pensar, pues no se ha cumplido en relación a este microorganismo. Bueno, pues esta semana buena parte de los canarios han vuelto al trabajo, hemos vuelto al trabajo en 12 días. Si la evolución de los contagios lo permite, abrirán los colegios. Pero todo pende en estos momentos de un hilo porque este último mes tenemos los peores datos de contagio desde que se declarara el estado de alarma. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Ni en nuestros peores sueños imaginábamos una situación así a la vuelta del verano. ¿Cuál es la situación real a fecha de hoy? Vamos a ver esa situación. Muy buenas noches de nuevo. Miguel Ángel, arrancamos temporada, pero con esa sensación de continuidad nos fuimos pensando que esta segunda ola de la pandemia llegaría más tarde, o eso nos hicieron pensar, pero lo cierto es que ha vuelto a irrumpir y ha golpeado fuertemente este pasado mes de agosto. Actualizamos datos. Canarias ha vuelto a batir hoy el récord de contagiados. En las últimas 24 horas se han registrado 381 casos. Con esta nueva cifra, las islas se disparan hasta los 4.920 casos activos de COVID-19. Para poder comparar el impacto que está teniendo la pandemia en las islas, nos remitimos a la fecha
del 30 de julio. Ese día, el número de contagiados ascendía solo a 128, es decir, en solo un mes los contagiados se han multiplicado por 38. En cuanto a la incidencia de casos, en los últimos 14 días se han registrado más de 175 diagnósticos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y volviendo a las comparaciones, hace un mes eran tan solo 2,4 casos. Pero el avance de los contagios alcanza cifras muy preocupantes en municipios concretos. En Arrecife se superan los 627 casos por 100.000 habitantes y en Las Palmas de Gran Canaria los 526. Además, la transmisión del virus también tiene efectos devastadores en lugares poco poblados. Es el caso, por ejemplo, de Valverde, en la Isla del Hierro. Los 34 casos contabilizados en ese municipio en 14 días han disparado su tasa por encima de los 679 casos por cada 100.000 habitantes. Datos preocupantes que también tienen su reflejo en el sistema sanitario. Hoy tenemos hospitalizadas por culpa del coronavirus a 212 personas, de las que 36 están en UCI, mientras que a principios de julio solo 2 pacientes permanecían en los hospitales canarios. ¿Y qué ha sucedido? También preguntarles con los fallecimientos, pues las cifras también son ascendentes. Durante buena parte de junio y todo el mes de julio no hubo muertes por coronavirus en Canarias. Sin embargo, desde el 7 de agosto han fallecido 16 personas, lo que ha situado el número de muertes en 178 desde que se inició la pandemia. En relación a los municipios afectados, al finalizar julio, 72 de los 88 municipios canarios estaban libres de esos casos activos y no había incidencia en la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro. Hoy el virus ya ha afectado a todo el archipiélago y el mapa por municipios ha dado un vuelco completo. Ahora son 70 los municipios afectados. ¿Qué es? Nos preguntamos, lo que ha ocurrido para que hayamos empeorado en absolutamente todos los parámetros de contagio. ¿Tiene que ver con la situación de inmunidad entre los grupos de edad más jóvenes? Hay un dato contundente. La edad media de los casos ha ido descendiendo desde que finalizó el estado de alarma, hasta el punto de que en el total acumulado el tramo de edad más afectado se sitúa entre los 20 y los 29 años, con 1.585 contagios, y la población entre los 20 y los 39 años reúne casi el 40% de todos los afectados. Sin embargo, las 16 muertes desde agosto siguen concentrándose en los colectivos de mayor edad, al ser los más vulnerables ante el virus. Esta es la radiografía de la situación actual, de cómo está afectando esta pandemia en las islas, y también estos datos que hemos mostrado en comparación al mes de julio. Miguel Ángel. La verdad es que nadie esperaba una situación, bueno, creo que ahora lo vamos a trasladar a la mesa, una situación así. Esos son los datos, pero como les decía al principio, quedan muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿por qué este giro de la pandemia en Canarias? ¿Por qué se han disparado los contagios en unas islas y no en otras? Bien, pues para abordar todas estas cuestiones, nadie mejor que un experto en epidemias. Tengo uno sentado a mi izquierda, Amos García. ¿Serías tan amable de explicarnos con Wendy por qué este salto atrás tan importante? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, estas, como decía Miguel Ángel, y otras muchas preguntas que vamos a intentar resolver de la mano de Amos García, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Ustedes en casa ya lo han visto, ya lo he dicho, los datos son bastante contundentes. Los contagios se disparan en Canarias y no lo hacen de forma igual en todas las islas. En la primera ola de la pandemia, Tenerife se convierte en el epicentro del virus, y ahora, sin embargo, el epicentro del virus se concentra prácticamente en la isla de Gran Canaria. Amos, primera incógnita, si tenemos las normas sanitarias las mismas en todo el archipiélago, los mismos hábitos, las mismas costumbres, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia de los datos de contagio de unas islas a otras? Quizás podríamos decir que responde a que en unas islas somos más indisciplinados o más irresponsables que en otras. También podemos citar quizás el factor aleatorio de suerte de estos datos. Siempre las enfermedades transmisibles, en el comportamiento de las enfermedades transmisibles, siempre hay un componente de suerte que hay que tener también sobre la mesa. Pero lo que es evidente es que si hay más casos en una isla es porque hay más contagios. Y está ligado esto sin duda a que el microorganismo ha circulado antes. Así pasó en la primera onda en Tenerife,
donde el microorganismo empezó a circular antes y dio lugar, por ejemplo, a un brote importante vinculado a un hotel de Costa de Eje a través de una serie de turistas italianos. El microorganismo circuló antes, por lo tanto se expandió antes el problema y dio lugar a más casos. Esto se ha producido ahora en Gran Canaria. En Gran Canaria el microorganismo ha circulado antes porque a través de los espacios de ocio nocturno se desencadenaron una serie de brotes con muchas personas afectadas que a su vez posteriormente iban afectando a sus familiares, amigos en diferentes reuniones. Y yo creo que esa es la clave. La clave está fundamentalmente ligada a que también en estos momentos posiblemente Tenerife, al tener una experiencia ya importante en la primera onda, pues posiblemente han tenido algo más de cuidado la ciudadanía en relación a cómo se transmite el problema. Es interesante esto que acabas de decir, que a lo mejor en base a la experiencia un poco que han tenido, pues tengan más precaución. Otras de las preguntas que queríamos formularte, estos días se está hablando mucho de los supercontagiadores, personas que contagian a decenas, ¿no?, de personas. Quizás la diferencia de casos positivos en las islas tiene que ver, está relacionado con la existencia de esta figura de los supercontagiadores. Sí, la figura del supercontagiador existen las enfermedades transmisibles, pero en el caso que nos ocupa, toda la información epidemiológica que hemos realizado en relación a la expansión de casos que se ha verificado durante la pandemia no nos indica que haya habido o que se haya presentado esta figura como elemento causal. Otro de las razones del aumento de los contagios apuntan, y lo vemos diariamente también en los medios, a los jóvenes. ¿Hasta qué punto los jóvenes son los principales responsables de este incremento en el número de casos de COVID-19 en las islas? Amos García. Mira, buen día. Ayer por la mañana estuve en un centro en el que están trabajando o en el que van a empezar a trabajar jóvenes de Cruz Roja. Y el compromiso vital que tienen en relación a actuar contra la pandemia y a proteger a una población como la de los inmigrantes es absolutamente espléndido. Es decir, no son los jóvenes los responsables del incremento de casos, son determinados individuos jóvenes que tienen actitudes incorrectas y tienen también comportamientos irresponsables. Y algunos no tan jóvenes igualmente. Desde esa no hay que generalizar, entonces. No hay que generalizar de ninguna manera. Lo que sí es verdad es que posiblemente tras el periodo tan duro que sufrimos del confinamiento y el hecho de que en Gran Canaria el peso de la pandemia hubiera sido más bajo que, por ejemplo, en Tenerife, la sensación tremenda de vitalidad que tenían los jóvenes al empezar a abrirse, la espita que nos permitía volver a recuperar parte del tiempo perdido. ¿Ha hecho quizás que se relajen un poco más? Ha hecho que, sin lugar a dudas, que haya una mayor relajación en los comportamientos, sobre todo los colectivos que tienen una cierta sensación de inmunidad con respecto al Otra de las preguntas que queríamos hacerle, otro factor, los nuevos rebrotes dejan un poco de lado al ocio nocturno y se centra principalmente en esos encuentros familiares y amigos. ¿Podría decirnos, Amos García, si ha influido las vacaciones de verano en la propagación del virus en las islas? Sí, indudablemente el verano es una época en la que nos relajamos más, bajamos la guardia y eso sin lugar a dudas es un elemento que posibilita el que haya un incremento en el número de contagios, evidentemente. Bueno, otra de las preguntas que también queríamos formularles, en Canarias ya superamos las 250.000 pruebas PCR realizadas y hay quienes achacan a que este incremento en el número de positivos que tenemos en Canarias, que es evidente, pues se debe también a que hay un mayor número de pruebas PCR realizadas. Podemos determinar que lo que ocurría antes era que se contagiaban y no estaban detectados y que ahora sí se diagnostican a tiempo. Sí, evidentemente se están haciendo muchas más PCR que antes, además se están haciendo en un ámbito diferente. Antes se hacían básicamente en los hospitales y en los casos graves, ahora se están haciendo básicamente en el ámbito de atención primaria, fuera de los hospitales, y se están detectando más asintomáticos. Se están haciendo más PCR y por lo tanto aparecen más positivos. Pero a mí no me gustaría que pensáramos que el incremento de casos está exclusivamente ligado a que hacemos más PCR. No, el incremento de casos está fundamentalmente ligado a que nos olvidamos de los elementos claves que evitan la transmisión del problema, el contagio. Vamos a citarlo, Amos. Mascarilla, lavado de manos, distancia física. Bueno, y antes de terminar, brevemente me gustaría que respondiera, para los espectadores que nos están viendo desde casa, algún dato esperanzador, algún dato positivo con el que terminar esta batería de preguntas. Sí, sin lugar a dudas, con esto acabamos. Y además hay un dato muy positivo que es la vacuna. La vacuna está en puerta, ¿Cuándo está llegará? muy próxima. A lo mejor para diciembre podemos tener algunas dosis y poder
y eso significaría que podríamos realizar la actividad vacunadora a la población sensible a recibir la misma, pues a lo mejor a lo largo de los primeros meses del 2021. Vamos, pues me ha venido genial este último dato esperanzador y positivo, porque precisamente estén muy atentos porque vamos a hablar de esta vacuna que podría llegar muy pronto. También lo hablaremos aquí a lo largo del programa. Amos García, gracias por responderme y le invito a que continúe con nosotros en el programa. Muchas gracias, buen día. Muy aclaratoria las explicaciones que ha dado Amos Natacha Sujanani, gerente del Hospital de la Candelaria. ¿Somos más indisciplinados en unas islas que en otras? ¿Qué factor ha podido desencadenar que se haya incrementado en unas islas el número de contagios y en otras no? La verdad es que para mí continúa siendo una incógnita, como lo fue en la primera oleada, con la diferencia tan grande que tuvimos entre Tenerife y Gran Canaria. Si bien se dijo que podía ser por unos factores, por otros, etcétera, yo creo que no nos queda tan claro. No creo que sean especialmente cuestión de disciplina y de diferencia en Lanzarote que en El Hierro, que en Tenerife. Lo que sí creo es que evidentemente hemos bajado la guardia. Pero ya que lo achacamos entonces, esa diferencia por isla. Probablemente haya temas que se nos escapan, probablemente haya algún rastreo, algún supercontagiador que se nos pueda escapar en algún momento. Nosotros muchas veces hablando en el equipo, ¿no?, elucubramos esas teorías que a nosotros no nos corresponden porque somos asistenciales y no epidemiólogos, ¿no? Pero nosotros hemos pensado en que haya algún foco que no se haya detectado y que realmente ese foco que no se haya detectado esté disgregando el virus y por desgracia es un virus muy contagioso. Es que el problema es que es muy contagioso. Hay otra pregunta que nos hacemos muchas personas, Luis. ¿Existe algún factor que explique por qué se contagia el virus en determinados barrios y no en otros, y siendo colindantes, estando pegados unos al otro? Y se lo voy a preguntar al psicólogo también. ¿Entiende el virus de clases sociales? También es una pregunta compleja, pero puede ser, y es muy difícil de responder si es de clases sociales, porque realmente decimos que los virus no responden a clases sociales. Los virus viajan en avión, viajan rápidamente de China a Europa en menos de 24 horas, pero de repente yo creo que lo ha comentado muy bien, es decir, ha habido un relajamiento después del día 21 de junio de estar confinados y mucha población, de repente mucha población de esos barrios, de ciertos grupos de jóvenes. Me encanta, Amos, lo que acabas de decir, porque estamos criminalizando a los jóvenes y había no que criminalizar, sino de decir que hay determinados grupos de jóvenes y de no tan jóvenes. En este caso, evidentemente, son jóvenes porque son la mayoría de los que están infectándose, y de repente en esos barrios pues ha habido un mayor relajamiento, ha habido mayores botellones, ha habido mayores salidas nocturnas y sobre todo no ha habido ninguna protección. No han usado mascarillas y no han usado distancia social, y de esa forma el contagio ha sido muy rápido. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aparte de los comportamientos, que me gusta mucho, que ya hablemos de comportamientos, porque son comportamientos de riesgo, igual que en la pandemia del SIDA, lo sabemos todos. O sea, claro, lo que pasa es que es verdad que los que hacen algunos comportamientos de riesgo son más los jóvenes. Por otro lado, yo me atrevo también a poner algo aquí encima de la mesa, entre las diferencias que puede concurrir entre Las Palmas de Gran Canaria y, paradójicamente, la cierta semejanza que ocurre con la Laguna, que no ocurre con Santa Cruz. Y es, diría, casi el ámbito más turístico y de salida y de movimiento que pueda tener. Y después, por otro lado, vamos, no sé si tú coincides conmigo, el hecho de que muchas personas no hayan salido de vacaciones también se ha propiciado que existan todavía más contactos familiares, y eso que a lo mejor incluso lo veíamos en el confinamiento, la gente lo que tenía era ganas de verse con sus familiares, y eso puede haber sido facilitado después de ese vamos, ya lo hemos curado, que pensamos todos a partir de junio. No sé si es lo que sí, tú piensas. No, estoy de acuerdo. Si me permite, sí quería añadir una variable social al problema. Es verdad que los virus no entienden de clases sociales. Pero se lo preguntábamos porque a lo mejor Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades ahora mismo con más índice de contagio, pero por barrios, no todos los barrios tienen el mismo índice de contagio, por eso lo preguntaba. Los barrios, para hacer un inciso, los barrios con mayor índice de contagio son los barrios en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, con un mayor nivel social. Son barrios como el centro, la Minilla, la zona de Ciudad Jardín, es decir, que es curioso en ese aspecto, perdón por interrumpir. Sí, pero el peso fundamental lo están teniendo la isleta, el Puerto, Gualarteme, que son barrios populares.
Y tiene cierta lógica entender que en esos barrios haya un mayor número de casos, porque no es lo mismo que 10 personas vivan en 80 metros cuadrados, que suele ser lo que ocurre en los barrios populares, que vivan en una casa con jardín y piscina. No es lo mismo. Ni el confinamiento tiene las mismas condiciones. De ahí la pregunta que estábamos haciendo de si entendía de clases sociales. Claro. Sí, en ese caso y otra cosa que me parece importante es entender, o yo creo que es así, que el hecho de que aparezca, si bien hay un perfil de incógnitas, como muy bien ha dicho Natasha, en relación a este virus, lo que sí es evidente es que cuando aparecen más casos en un sitio es porque el virus ha circulado desde antes. De eso está clave, ha tenido más tiempo para desarrollarse. Así pasó en Tenerife, que los primeros casos tuvieron un problema serio en el Hotel H10 de Costa Adeje, que dio lugar a un brote vinculado por italianos, y en Tenerife empezó antes a haber una circulación del virus. Ahora ha pasado en Las Palmas, En Gran Canaria ha habido una circulación más pronta. Sí, pero del vamos, virus. perdón, hay algo que no entendemos muchos ciudadanos, es decir, si hace un mes se implanta el uso de la mascarilla obligatoria, se supone que tiene que rebajarse el número de contagios. Ahora todo el mundo lleva mascarilla, resulta que hace un mes que llevamos todos mascarilla y se dispara el número de contagios. Mi pregunta es, ¿la mascarilla es menos efectiva de lo que nos creemos? No, lo que es menos efectivo es no ponerse la mascarilla, que es lo que realmente ha Claro, pasado la gente se está en los poniendo la ámbitos de mascarilla, porque yo contagio. salgo a la calle y veo a mucha Yo gente. creo con respecto, perdón, a lo que Sí. comentaba antes Leo, que hablaba del comportamiento social y además hablabas de la epidemia del virus, del VIH, ¿no? Sí. Quizá nos estamos perdiendo en los factores que hicieron que el VIH se convirtiera en una pandemia y que los contactos a nivel íntimo siguen ocurriendo. Obviamente. Y por ahí a lo mejor no estamos incidiendo lo suficiente y quizá ese tipo de contactos son los que en algunos casos pueden hacer que el virus se esté propagando. Igual tendríamos que hacer también prevención basada en ese aspecto, ¿no? Yo creo que no podemos dejar esa parte atrás porque además vivimos en la sociedad que vivimos y tenemos el carácter que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso no debe olvidarse Natalia, también, también como estoy de ocurrió en la acuerdo. epidemia Con del respecto a VIH. eso yo creo que es importante porque ya lo hemos comentado alguna vez, aquí estamos hablando por la noche, a las 10 de la noche en una televisión donde ¿cuántos jóvenes nos están viendo por la noche? ¿Los jóvenes ven la televisión realmente? ¿Leen los periódicos? ¿Escuchan la radio? ¿O ellos tienen sus redes sociales? Lo digo en el sentido de que ya se ha dicho, y yo creo que ya se están empezando a hacer campaña en ese sentido, de que hay que saber llegar a los jóvenes, hay que utilizar sus redes sociales, TikTok y allá donde están los jóvenes para explicarles la importancia de esta pandemia, de lo que está pasando ahora, porque muchos jóvenes no se lo están creyendo, evidentemente, y cuando hemos dicho, y tú lo dijiste, es que hace un mes que se está diciendo las mascarillas, si no se la Es un mes que ponen, es obligatorio llevar la pero- mascarilla para todos pero es que lados. no se la ponen, y cuando van por la calle, ahora resulta que es que si hay policías que están de paisanos, es cuando se está empezando a multar, Pero, Luis, porque... yo me gustaría, perdona, porque es que no quiero dejar eso. Se está haciendo, o sea, nosotros desde Canarias Saludable, desde la Dirección General, estamos sacando ya, de hecho tenemos con emisoras de radio, estamos sacando, les mando aquí un agradecimiento a Ático Gris, a gente que son referentes entre los jóvenes y se ponen la mascarilla. Y yo voy a contradecirte, no, los jóvenes lo están haciendo muy bien, los de Cruz Roja lo están haciendo también muy bien. Lo que pasa es que hay una serie de jóvenes que no lo están haciendo bien, pero también hay una serie de mayores que, Miguel Ángel, tú lo ves por la calle, la mascarilla puesta aquí debajo. Es como llevo la mascarilla de postureo. No se trata Hombre, de es verdad eso. que alguna vez se te puede bajar un poquito, Hombre, se te si puede quedar estamos la nariz hablando- por hombre, fuera, es especialmente- verdad, porque Pero hay estamos quien la lleva por acostumbrados. sistema. Hay que Pero la hay llevar quien la A mí lleva mismo por me ha pasado, sistema. y no adrede. Sobre todo hablando, claro, porque te pasa. Claro. Pero yo me refiero a que no nos centremos, yo creo que hay una parte incluso, y es culpa nuestra, a veces de la desesperación, que incidimos mucho en, hay que tener más responsabilidad. Eso, lamentablemente, eso se sabe en psicología, que no sirve. No sirve que tú le eches culpa a la gente. Sirve que los traigas a tu lado, los comprometas, los empatices. Creo que en la primera parte el confinamiento funcionó también porque los jóvenes fueron conscientes de que si no respetaban el confinamiento, si no se cuidaban, iban a contagiar a sus abuelos. Ese mensaje se dio muy bien. Has tocado una palabra que iba a utilizar yo, que es la de confinamiento. En las zonas como en Las Palmas de Gran Canaria, donde la situación es más drástica, donde el índice de contagio es muy superior al del resto del archipiélago, ¿son ustedes partidarios de establecer medidas drásticas y decir, este distrito lo vamos a confinar?
¿Tenemos que hacerlo para frenar? Les pregunto a los cuatro. Yo creo que Amos en eso tendrá mucho más que decir como epidemiólogo. No, pero yo tengo mi propia opinión. Vale. Y la quiero, Me estaba despistando porque eso. Y la quiero decir porque efectivamente, o sea, estamos cambiando de escenario, continuamente y ahora estamos en un nuevo escenario, un nuevo escenario donde podemos ver municipios en los que hay 0 casos y municipios en los que hay... Luis, pero estamos hablando de 500 contagios. Efectivamente, entonces habrá que pensar... Por cada 100.000 habitantes, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Habrá que pensar en que, igual que se ha hecho en muchos países, habrá que confinar ciudades, habrá que confinar barrios y habrá que confinar edificios. Eso habrá que hacerlo, por eso digo que a lo mejor ustedes tendrán herramientas para ver de qué manera se puede llevar... ¿Tú sí eres partidario? Yo soy partidario, evidentemente, de si se sabe, porque ya se ha hecho, que en Alemania tenemos el ejemplo de edificios que les han vallado porque allí ha habido tantos casos que la única forma de que esa gente no salga durante 14 días de ahí es aislarlos y confinarlos. No, desde luego, yo creo que la realidad es la que tiene que ir marcando la toma de decisiones que se deben de llevar a cabo. Desde esa perspectiva, el confinamiento es una de las medidas límite, claro, en relación al abordaje de la pandemia. Yo creo que todavía hay un escenario entre medio que permite un cierto margen de maniobra, como por ejemplo bajar de fase. La ciudad de Valladolid hoy está en fase 1. Han bajado de fase, no están confinadas, pero están en una situación no agradable. Yo creo que hay un escenario de medida. Lo que sí tiene que estar claro, es que si la realidad exige que se tome una medida contundente, los profesionales las vamos a solicitar. Eso es evidente. Perdón, que en este sentido yo creo que hay que barajar también, igual que Amos es el experto, pero yo también tengo mi opinión, ¿no? Yo creo que hay que barajar los distintos escenarios porque son muy cambiantes y es muy diferente la realidad de La Gomera de la realidad de Gran Canaria. Y como dices, por Natalia, barrios como estábamos aquí hace un mes con la diferencia con el Reino Unido y cómo estamos ahora. Efectivamente. Entonces yo creo que hay que tomar medidas cuando haya que tomarlas, sobre todo y ahí hablo de la parte que más me compete a mí, por la presión que vivimos después en el sistema sanitario. Es decir, vivimos una situación que fue terrible, yo la recuerdo así, terrible, en marzo y abril en los hospitales, en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria lo pasamos francamente mal. Y es verdad que tenemos también que amoldar la situación a lo que el sistema sanitario puede realmente asumir. Es que vamos a hablar de eso, porque precisamente de la evolución ascendente de la pandemia, esa evolución ascendente está afectando a nuestra sanidad y a los profesionales de atención primaria que están alertando de que el coronavirus vuelve a mermar su capacidad para tratar otras dolencias. Con retrasos en las consultas, con incremento de pacientes por cada facultativo y toda una cadena de incidencias, la sanidad canaria se sitúa en un momento bastante delicado. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. El coronavirus golpea con fuerza a Canarias. La curva de contagios se dispara en el archipiélago, poniendo en jaque a los servicios sanitarios. Las islas de Gran Canaria y Lanzarote están siendo las más afectadas. El número de pacientes que ha precisado ingresos se ha incrementado a un ritmo muy acelerado en las últimas semanas y el Hospital Universitario Insular Materno-Infantil acoge a varios de estos pacientes. La realidad es complicada, porque el sistema sanitario viene cansado de la ola de marzo. Estamos en un periodo complejo en el que, evidentemente, como todo el mundo, hay gente de vacaciones y esto supone mayor carga de trabajo para los que estamos. ¿Con qué recursos o herramientas se cuenta actualmente en el Hospital Insular para combatir esta segunda oleada de la COVID-19? Pues mira, ahora mismo en recursos materiales tenemos 130 camas habilitadas para admitir pacientes con enfermedad COVID-19. Tenemos habilitadas 16 camas críticas, tenemos zonas de reanimación que no hemos usado todavía y tenemos ventiladores suficientes como para poder hacer una asistencia sin ningún problema. En el Hospital Dr. Negrín, también en Gran Canaria, se vive una realidad más delicada al presentar una tasa de ocupación de pacientes COVID que supera la media nacional, lo que ha hecho saltar las alarmas. Actualmente el porcentaje de ocupación de las camas del Hospital Dr. Negrín es de un 15%. Nosotros somos los primeros sorprendidos, nos esperábamos este repunte en la época de otoño-invierno,
Los focos están principalmente concentrados en el ocio nocturno. Eso es lo que ha podido disparar que la infección se haya transmitido con tanta rapidez, sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos más preparados que la primera vez, la experiencia es un grado, como se suele decir, y lo vivido en la primera oleada nos ha dado mucha experiencia para conocer la evolución de la enfermedad, la atención a los pacientes. Hablamos de una realidad que puede llegar a ser preocupante, pero ¿ustedes se muestran optimistas de cara al futuro? Las 2 semanas que siguen son fundamentales para el control de la pandemia. Es fundamental el comportamiento de la sociedad durante estas 2 semanas. Estamos a tiempo de revertirlo y que el sistema sanitario no colapse, pero es un acto de responsabilidad de cada uno de nosotros. Algunos centros de salud también se han visto desbordados, como el de Alcaravanera. La incidencia de la COVID-19 durante el mes de agosto propició la saturación de este complejo sanitario. Vamos a conocer cómo es la realidad que viven en estos momentos. La situación oscila mucho, en Alcarabaneras concretamente oscila mucho. Durante agosto tuvimos 125 casos por 100.000 habitantes y hay semanas que vemos que estas cifras se elevan de una manera que no logramos entender. Coincide en el tiempo con un momento en el que el personal del centro de salud habitualmente se encuentra de vacaciones. Este año además se ha incentivado que nos fuéramos en verano para estar disponibles en los meses de otoño e invierno, que es cuando entendemos que se va a complicar más la situación, y las bajas laborales que han provocado esta sobrecarga laboral. Virginia, ¿y los ciudadanos, la población, cómo podría contribuir para minimizar el impacto de esta segunda oleada del COVID en centros de salud como este? Y la población ahora mismo lo único que tiene que hacer es respetar las directrices que se dan desde el gobierno central o desde el gobierno local y mantenerse lo más aislado posible. A este llamamiento también se suman los médicos de los principales hospitales de Gran Canaria, que instan a la población a dosificar las urgencias haciendo un uso responsable del servicio. Si la gente no se comporta, si no tenemos responsabilidad individual, si no nos concienciamos de que de forma colectiva tenemos que trabajar para parar las cadenas de contagio, llegará un momento en que nos colapsemos. Y si el sistema colapsa, los pacientes COVID van a tener problemas para ser atendidos, pero también van a tener problemas para ser atendidos los pacientes no COVID. Y tendremos una mortalidad mayor de la que deberíamos tener porque el sistema no va a ser capaz de responder. Desde Salud Pública ya trabajan para disponer los recursos necesarios y controlar esta segunda oleada de la pandemia. Fundamentalmente reforzar lo que son los equipos de identificación de casos y de búsqueda de contactos estrechos para aislar a los casos y cuarentenar a los contactos estrechos y realizar las PCR en el periodo más rápido posible, generalmente en las primeras 24 o 48 horas, porque eso ayuda a identificar lo que son las cadenas de transmisión. Luego están las actividades de búsqueda activa de casos asintomáticos y en esta situación estamos ya barajando hacer cribados poblacionales en aquellos lugares en el que estamos asistiendo pues, a un incremento sustancial de las incidencias acumuladas. Es el momento de concienciarnos y ayudar con nuestro comportamiento a minimizar las consecuencias de esta nueva oleada y sobre todo a evitar un posible colapso de nuestros servicios sanitarios. Esa es la pregunta con la que acaba el reportaje y la que nos hacemos muchísimos ciudadanos. Amos García, ¿hay algún riesgo de que se pueda colapsar nuestro centro sanitario, los hospitales canarios? Desde luego, si el peso de la pandemia sigue teniendo esta intensidad, el riesgo existe. Es cierto que muchísimos de los casos que se están dando ahora son asintomáticos o de clínica leve, pero es que pueden actuar de expansores del problema hacia los vulnerables, con lo cual el riesgo es evidente. Ya empieza a sentirse la presencia otra vez en especializada de los casos y, lógicamente, si esto sigue para adelante, ese riesgo existe. Natacha, gerente de la Candelaria, ¿hay riesgo real, Natacha, de que se pueda colapsar los centros hospitalarios? Va a depender totalmente de la incidencia y de la prevalencia que tengamos en la población. Es una copia. Estamos empezando a ver cómo efectivamente el triaje respiratorio, que es donde van todos los pacientes que tienen síntomas posibles o sospechosos de ser un COVID, han ido aumentando hasta el punto de tener que empezar a trasladar áreas
abrir determinadas plantas y a ponernos en alerta y a empezar a suspender cierta actividad. De todas maneras, la presión asistencial en Gran Canaria es una y en Tenerife la situación es distinta. Por supuesto, igual que ocurrió la otra vez, esto va a depender de la incidencia y de la prevalencia que haya en la calle. Pero los profesionales sanitarios, por lo menos en el centro de la Candelaria y en todos, estamos preocupados, estamos tensos porque tememos vivir una situación similar a la que ya vivimos en abril o que la situación vaya más. Es decir, los profesionales, que son los que han levantado esto y han sacado esto para adelante, tienen muy reciente la primera oleada, están cansados y lo pasan muy mal y lo sufren mucho cuando ven que se incumplen las normas, porque sabemos lo que nos viene de vuelta. Es decir, lo sufrimos cuando salimos a la calle. ¿Ves lo que va a venir? Porque es que... Efectivamente, cuando tú ves a alguien con mascarilla por la nariz, tú sabes lo que te puede venir, tú sabes lo que es ver a una persona en la UCI morirse sola, porque se mueren solos, y es muy duro. Y la gente, los sanitarios, están muy tocados, porque es una enfermedad tremendamente dura. Nececha, me vas a permitir, yo sé que es un chascarrillo fácil, pero es que estuvimos aplaudiendo en los balcones, ¿vale? Ahora que vamos a pedirles perdón a los sanitarios cuando vuelva a esto, porque es que a mí me da esta vergüenza. Yo lo reconozco, estoy muy, muy concienciado con todo lo que tiene que ver con, hablaremos del negacionismo, de todo este tipo de historias, y esto no sabemos hasta qué punto a los profesionales sanitarios, probablemente los profesionales sanitarios de Gran Canaria, que pueden estar ya viviendo una cierta intensidad asistencial, ya están, pero es que los de aquí están viendo lo que pasa enfrente. Esto va a pasar en algún momento. Y entonces empiezan a anticipar cosas y ya vienen cansados. Gente que ha salido de vacaciones y vuelve casi al mismo escenario. Gente que piensa que a lo mejor pues no va a poder coger las vacaciones. Estamos en una estructura mental muy, muy, muy delicada y tenemos que ser lo que siempre dice, voy a aplicar aquí lo que dice siempre Amos. Tenemos que tener como usuarios de la sanidad, nosotros, mucha calma para que no bloquear centros sanitarios y demás, mucha paciencia con los profesionales sanitarios que en muchos casos están haciendo labores que no tienen que hacer, y después nosotros ser muy prudentes y ser nosotros los que, como bien ha dicho Amos antes, o sea, sabemos cómo se puede prevenir la expansión del virus, lo sabemos perfectamente. Y hay que pensar que el plan de vacaciones de este año, como preveíamos que la segunda oleada iba a aparecer octubre o noviembre, se concentraron las vacaciones en 5 meses, que eran de junio a octubre. Todavía hay personas que estuvieron trabajando en trinchera, en primera línea, en marzo, abril, que no han cogido sus vacaciones y que están preocupados porque están realmente extenuados de decir, me voy a quedar sin vacaciones además y voy a tener que hacer frente a una segunda oleada, a una situación como la que ya vivimos, a estar con un EPI puesto 8 horas al día, que no es fácil, de verdad, que no es fácil estar con un EPI, trabajar, no puedes acercarte al paciente, no puedes consolar, no puedes tener ese acercamiento y ese trato humano que caracteriza a los profesionales sanitarios y a los profesionales sanitarios de Canarias, más todavía porque los conocemos y los hemos visto. Es realmente una previsión devastadora para muchos de nosotros el ver que podamos entrar en esa situación de nuevo, ¿no? Estamos hablando en algunos casos de actitudes imprudentes, de gente que no cumple las normas, y una de las barreras para la propagación del virus es la detección precoz de casos. Pero otras, como decíamos, es atajar esas conductas, digámoslo, imprudentes. Hemos querido saber hasta qué punto se siguen repitiendo los comportamientos irresponsables y cuáles son las sanciones que se aplican. Hemos acompañado a la Policía Canaria en un dispositivo especial en colaboración con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto que van a ver es lo que nos hemos encontrado. Necesitamos a todo agente de la Policía Local, Autonómico, Guardia Civil, Policía Nacional, caminando de la mano en hacer cumplir en nuestra tierra las normas y las órdenes que dictamos. La imperiosa necesidad del cumplimiento de las normas para frenar los datos de contagio en las islas se sustenta en el refuerzo de la seguridad y la vigilancia por parte de los efectivos policiales para frenar y combatir la cara más amarga del incivismo. O lleva la mascarilla mal colocada o es más raro, pero hay gente que aún hoy en día no lleva mascarilla. ¿Y en qué lugares, en qué reuniones suelen poner más actas, más sanciones? Reuniones en parques con gente joven.
incumplimiento trae sanciones que van desde los 100 euros por no ponerse la mascarilla hasta los 3.000 euros si la autoridad sanitaria considera que es una falta leve, hasta los 60.000 las graves y hasta los 600.000 los muy graves. Los incumplidores, esa pequeña minoría de incumplidores, tienen que saber que están siendo vigilados por la policía local y por todos los cuerpos policiales y que sus incumplimientos traen consecuencias. El primero y más grave son los enfermos y las víctimas. El segundo, el caos económico, la catástrofe económica que está generando el coronavirus fruto de esos incumplimientos. Y el tercero, una sanción para ellos. El exhaustivo control en las zonas más transitadas para los cuerpos y fuerzas de seguridad supone una tarea diaria. Hoy acudimos con la Policía Canaria en coordinación con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria a un operativo especial de vigilancia. ¿Cuál va a ser el foco de este operativo? Hacer acto de presencia en todo el entorno comercial y de ocio y de restauración y comprobar que se cumplen todas las normativas en cuanto a lo que es el interior de los locales, en cuanto al aforo, en cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias que se deben cumplir en ellos. ¿Tienen más presión en Las Palmas de Gran Canaria tras estos datos de contagio que siguen poniéndonos los pelos de punta? Bueno, más que presión, lo que tenemos es una responsabilidad. Una curiosidad, ¿cuántas multas pueden llegar a poner al día por el incumplimiento de las medidas anti-COVID? No tengo datos ahora en la mano, pero bueno. ¿Son muchas? Son muchas, son muchas. Si vemos alguna infracción, pues levantamos acta, ¿de acuerdo? Pues cuando quieran, si estamos preparados, nos comenzamos el servicio. ¿Mantiene distancia de seguridad? Sí, pero no tiene las flechas y demás. No tiene las flechas. ¿Los clientes hacen uso de la mascarilla? Sí, exceptuando los que están comiendo y tomando. En un día normal como el de hoy, en 3 semanas, ¿se ponen muchas sanciones por no cumplir con la normativa? Bueno, hay días y días. Hoy durante la mañana pues hemos hecho 2 actas, ayer hicimos 3, y hay días que no se hace ninguna. Estamos realizando comprobaciones de medidas sanitarias contra el COVID-19. Indicar el uso de mascarilla obligatorio. El tema del gel también tiene que estar en la entrada. Si no estás consumiendo, vale, gracias. Me parece muy bien que en el centro de la ciudad se lleven a cabo todo este tipo de medidas de control para reforzar un poco lo que es el tema de que la gente lleve mascarilla. Yo cumplo con mi norma y consumiendo incluso, hombre, yo ya me tomaba mi cervecita. Por supuesto, bebes tu sorbito y te lo vuelvo otra vez a poner, está claro, ¿no? Estaremos al aire libre. Con el virus tenemos que vivir, sí o sí. Incumplir las normas mientras vamos en el coche también puede ser motivo de sanción. El conductor y el pasajero sin mascarilla. Los efectivos policiales continúan haciendo un llamamiento a la responsabilidad, a la colaboración ciudadana y reiteran la necesidad de extremar la autoprotección. ¿En qué se basan ustedes? ¿En qué criterios? ¿Para parar algunos de los vehículos? Los compañeros que están en el filtro observan a las personas que o no llevan mascarilla o la llevan mal colocada. Eso es lo que estamos observando ahora mismo, que es la infracción más común en este Sobre tipo. todo por personas que no conviven. Evidentemente, si conviven juntas estaban exentos, pero si son personas que no conviven juntas deben de llevar la mascarilla y bien colocada. ¿De cuánto sería la sanción? En principio está establecida en 100 euros. ¿Son convivientes? ¿Es su hijo? ¿Vive en el mismo domicilio? Déjeme el DNI para comprobarlo. Si permiso de conducción. Tengan en cuenta que el uso de la mascarilla es obligatorio y cada vez que estamos en la vía pública y si no son convivientes tienen que llevarte toda la mascarilla. Para confirmar que sean convivientes normalmente nos fijamos en el domicilio que figura en el DNI. Pues esta es la situación que nos encontramos en la calle y lo que se pregunta mucha gente si, Leocadio, por ejemplo, había que endurecer, había que tener esa mano dura que se está aplicando ahora desde el principio de la desescalada. ¿Llegan tarde las medidas? Yo creo que, como bien dijo el presidente, no podemos ponerle a todo el mundo al lado un policía. No puede ser. Teníamos que haber tenido mucho más respeto. Y es verdad, vuelvo a repetir, nosotros teníamos que haber incidido todavía mucho más en lo que es la responsabilidad y la forma de hacerlo. La forma, es todo lo que es calcular que llegó un tiempo en que lo que estábamos intentando era que las personas cambiaran de comportamiento. Y eso es lo que es la pandemia, hay que cambiar de comportamiento. Sí, indudablemente las personas que han incumplido pues deberían haber sido sancionadas antes y hubiéramos tenido algún efecto, pero si me permites, Miguel Ángel, también hubiera tenido mucho efecto haber aplaudido a todas aquellas personas
no solo sanitarios, que lo estaban haciendo bien. A mí alguna vez te da ganas de ver por la calle a grupos de chicos jóvenes cuando más se les estaba castigando, diciendo, y verlos con la mascarilla puesta y pararme y decir, oye, gracias porque lo están haciendo ustedes de miedo. Yo creo que mucha gente lo llegó a hacer y felicitó a los sanitarios, lo que pasa que después lo que dice Natacha, que ahora vas viendo a la gente sin mascarilla o que lleva la mascarilla por aquí. La mejor forma de felicitarnos o de reconocer el trabajo de los sanitarios de Canarias es no tener que volver a aplaudirnos. O sea, no queremos ser héroes. No ¿Eres partidaria de endurecer las sanciones? Vamos lo digo a ver. porque el gobierno de Canarias, Natacha, esta tarde ha aprobado multa de 3.000 euros si eres reincidente por no llevar la mascarilla. Por hacer botellones y saltarse la cuarentena, estamos hablando, lo digo por los padres, porque después los jóvenes no lo van a pagar y son los padres los que se enfrentan a esas sanciones. 60.000 euros por hacer botellones. Y los incumplimientos más graves, estamos hablando incluso de 600.000 euros por esos incumplimientos más graves. Esas sanciones, y se lo pregunto a los cuatro, estaba hablando con Natacha, estaba mirando a Natacha, ¿pueden ayudar a frenar el virus? Hombre, yo creo que cuando alguien ve que hay unos límites y unas medidas punitivas, el refuerzo negativo existe, eso está estudiado en psicología evolutiva y es uno de los medios. ¿Qué sería ideal? No tener que llegar a eso. Y yo creo que ahí es importante, o sería importante, como decía, yo también recuerdo muy bien las palabras del presidente, no podemos poner un policía al lado de cada canario y canaria, porque es imposible. Pero quizás sí tendríamos que tener como sociedad el valor o también la oportunidad de poder decirnos unos a otros, oye, ponte la mascarilla, oye, lávate las manos, oye, que esto todos tenemos que cumplirlo. Es decir, que el que incumpla las normas realmente sea el que se vea solo. Yo creo que es muy importante y en los hospitales lo repetimos mucho, ¿no? A los compañeros, por favor, recuérdense unos a otros la necesidad de estar continuamente recordando unas normas que a veces no son difíciles porque nos despistamos, si es que ni siquiera es cuestión de criminalizar, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que el fruto de no cumplir esas normas es dramático, es dramático. Y eso es un mensaje que tenemos que trasladar también. Hay un fenómeno a mí, de todas maneras, que me gustaría comentar, Miguel Ángel. A mí me da la impresión de que una vez que culminó el proceso de aquello que se llamó desescalada, hubo quizá un exceso de optimismo por parte de todos los sectores sobre lo que se denominaba nueva normalidad. Que ya la misma palabra de normalidad indicaba que a lo mejor ya estábamos en un entourage de normal. Claro, normalidad es tener la vida de antes, por mucho que le pongas la nueva. Por eso a mí me gusta más llamarlo realidad diferente, la que tenemos ahora. Se picó posiblemente un exceso de optimismo al decir hemos triunfado en esta primera fase y nos olvidamos de algo muy básico, Miguel Ángel, que yo he tratado de repetir siempre en estos programas y en todos lados, y es que el microorganismo seguía ahí, la pandemia seguía ahí, no podíamos bajar la guardia de ninguna manera y se bajó y nos relajamos, fruto posiblemente de un mensaje que no llegó de manera adecuada a la ciudadanía porque a lo mejor no se hizo de manera adecuada y yo creo que eso es uno de los elementos también importantes. Yo creo que efectivamente, o sea, el confinamiento consiguió la famosa meseta aquella, el pico, bajarlo y efectivamente, y cuando ya acabó y se hicieron las cosas muy bien, ahí es donde llegó el momento de la ciudadanía y se dijo, por favor, ahora mismo no tenemos vacunas, lo hemos dicho muchas veces, ahora la vacuna somos todos. ¿Cómo? Respetando las normas, poniéndote la mascarilla, manteniendo esta distancia física, teniendo cuidado con los contactos familiares. Me encantó cuando el Gobierno de Canarias sacó el famoso spot de aquella reunión familiar que ha sido viral, porque realmente eso es lo que ha podido estar pasando. Con lo cual, en este momento hay que mantener paralelamente las dos vías. Es decir, tenemos que seguir haciendo persuasión sobre la gente, sobre la importancia de mantener las medidas estrictas, pero en este momento, y ha llegado un poco tarde, esta tarde el Gobierno de Canarias ha endurecido las medidas punitivas. 3.000 euros por reincidencia, no llevar la mascarilla, 60.000 y 600.000, 60.000 por los botellones, 60.000 euros. Sanción dura por el botellón. Lo dijimos aquí hace un mes dijimos, yo recuerdo que yo mismo comenté, digo, habría que conseguir que todas las fuerzas de seguridad de Canarias, de la policía local, la Guardia Civil, que todo el mundo se pueda poner para cuando haga falta a la gente que esté incumpliendo, penalizarlo. Ahora mismo, esta tarde se ha tomado esa decisión y hay que penalizar. ¿Y qué se está haciendo? Y acabo. Policías
de civil, es decir, sin uniforme para acoger a la gente, eso es tremendo. De todas ¿no? maneras, yo creo que es para hacernoslos ver como proyecto colectivo de sociedad colectiva. Efectivamente. Porque ¿no? Seguramente. hay que hacernoslos mirar, porque el que nos tengan que sancionar por no cumplir unas normas que evitan el daño que evitan, es para que reflexionemos como proyecto colectivo. Yo ahí lamento disentir contigo, o sea, no. Nosotros toda la vida hemos sabido que las drogas son malas, toda la vida hemos sabido que consumir drogas nos puede llevar a un problema, no, que va, somos autodestructivos. Y eso no lo vamos, por mucho que sepamos, y eso quizás es una orientación excesivamente, si me permite, médica, a la hora de ver las cosas, no porque la gente sepa que le va a hacer daño o sepa las consecuencias, va a dejar de hacerlo. Yo creo que es muy importante lo que estaba diciendo Natacha hace un momento, de no solo, yo no diría tanto a convertirnos nosotros en denunciantes, sino a enfadarnos cuando alguien, por ejemplo, entra a una tienda sin la mascarilla o se enfrenta, que lo vemos. Es que es lamentable que nosotros mismos que nos estamos preocupados, en teoría, por lo que pueda pasar con la economía en Canarias, nosotros mismos estemos poniéndole dificultades a quien está intentando sacar su pequeño negocio, su bar, y estemos intentando hacerle el truco, fumar para un lado, no estoy fumando fuera, estoy levantado. Todo eso tiene que ver insisto, con comportamientos, y hay que intentar que la gente poco a poco vaya integrando dentro de su propia persona, que es un agente digamos, de prevención. Me tengo que hacer una pausa publicitaria, pero vamos, querías hacer un último apunte sobre este asunto. Rápido, simplemente yo sigo pensando que nos tenemos que hacer mirar como un proyecto colectivo, básicamente porque sí es verdad que hay actitudes que nos llevan a la autodestrucción de nosotros mismos, pero en este caso llevamos a la autodestrucción de otro, y esa es la clave. Que con nuestro mal comportamiento perjudicamos a otro. Nos lo tenemos que hacer mirar como un proyecto colectivo. Nos quedamos con esa frase también. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a ir con un asunto muy, muy interesante, porque en Canarias hay unas 700.000 personas que están implicadas de forma directa en la vuelta al cole. Estamos hablando de 700.000 personas entre alumnado, profesorado y familias. Tendremos que esperar todavía una semana para saber cómo va a ser ese regreso a las aulas. En unos minutos les vamos a contar la última hora del retorno más difícil a los centros educativos, en cuanto volvamos de esta pausa publicitaria de 3 minutos y medio. 11:12 de la noche, seguimos en Televisión Canaria en directo en Fuera de Plano. Estamos hablando de esa posible vuelta a las clases en medio de esta pandemia. El comienzo inicialmente previsto de las clases presenciales en Canarias es el 15 de septiembre para infantil y primaria y el día 16 de septiembre para secundaria y bachillerato. En esta vuelta a las aulas, tanto el Ministerio como la Consejería de Educación insisten en que los centros escolares van a ser unos lugares seguros cuando se abran. Unas afirmaciones que se realizan con un ojo puesto, eso sí, en la evolución de la pandemia. En las islas, el importante crecimiento de contagios llevó a la consejera de Educación a afirmar que en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro no se podrían abrir los centros con una incidencia tan alta. El día 10 tenemos Consejo de Gobierno y en función de cómo esté la pandemia, el índice de contagio, se tomará la decisión de no abrir las clases presenciales. Si mañana tú me tocara abrir las clases, hoy, le puedo decir algo, hoy mismo, la isla de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro no abre, porque el índice, la recomendación que dan los científicos es que con ese índice no se puede abrir una clase. Lo acaban de oír, el Gobierno de Canarias Locadio ha anunciado que va a esperar hasta el 10 de septiembre para decidir si abre las clases o no abre las clases, si los niños pueden ir al colegio o no pueden ir al colegio. Es una improvisación, es una medida prudente. No, es ciencia, estamos aprendiendo, como bien dice siempre mi querido compañero, estamos aprendiendo con esto y es ciencia. Yo sí me gustaría destacar y dejarlo aquí claro, y con un cierto tono de duro, los centros escolares, los equipos directivos de los centros escolares están trabajando durante todo el mes de agosto
para que los centros sean lo más tranquilos, lo más seguros. Han cambiado, hay centros que le han dado la vuelta completamente, que los niños van a llegar y van a encontrarse con un centro casi diferente, buscando lo que les recomendamos, aireación, ventanas, circuitos para un lado y para otro. Y sí, claro que sí, los centros van a ser seguros, independientemente de, como bien dice la consejera, pues puede haber indicaciones epidemiológicas que digan, oye, vamos a aconsejar que esto no se abra hasta que baje un poquito la incidencia. En esta mesa está sentado uno de los mejores pediatras de este país, se llama Luis Ortigosa, es el presidente de la Sociedad de Pediatría. Miraba para otro lado. Luis, los niños de 6 años, es que es un lujo tenerlo aquí hablando de niños y de pediatras, ¿los niños de 6 años pueden llevar la mascarilla todo el día? Bueno, la verdad es que es un tema complejo la vuelta a los colegios. Y yo te respondo ahora a la mascarilla, pero yo creo que tú lo has definido muy bien. Es decir, se ha estado trabajando durante todo el verano para hacer unos protocolos por parte del Ministerio, por parte de la Consejería, para que la vuelta a los centros escolares sean lo más seguras, necesarias y estar allí, no estar en casa con un ordenador. La Junta de los centros me consta que se han quemado haciendo todo lo que tú has comentado y no voy a insistir. Y dentro de las medidas de seguridad que se estiman, ayer mismo sacó un documento la Asociación Española de Pediatría, lo sacó ayer y hoy se ha difundido a nivel nacional con una serie de recomendaciones que hacemos los pediatras, yo me supongo que los conocen ustedes. Bueno, y básicamente, la verdad es que es un documento bastante denso, pero ahí se habla de que cuáles son las medidas, y Amos continuamente lo repite y todos lo decimos, hay que utilizar mascarillas. Fíjense ustedes que la mascarilla para un niño... Pero un niño de 6 años aguanta todo el día. Es a lo que yo iba, y una persona de 20 años aguanta todo el día la mascarilla. Antes decíamos, mientras estamos esperando, que hay cirujanos que han estado 12 horas operando con una mascarilla puesta. Entonces, las personas mayores, los jóvenes, deben saber que las mascarillas hay que utilizarlas porque es una de las herramientas que tenemos ahora mismo para frenar la transmisión comunitaria del virus. Otra cosa son los niños pequeñitos por debajo de 3 años, sabemos que es imposible, por eso hay que hacer estos grupos burbujas, estos grupos estables. Por eso le quería preguntar y ahora. Y después, a partir de los 6 años que se había dicho hasta hace poco que no, pero ahora mismo en los nuevos protocolos se está recomendando que los niños de 6 años lleven la mascarilla cuando vayan al colegio. Se había dicho inicialmente que cuando estén dentro de las aulas se podían quitar las mascarillas y ahora, dependiendo de la evolución de la pandemia, de repente habrá que habrá que tener la mascarilla puesta no solamente cuando se vaya al baño, sino también en las clases. Las clases deben tener, se han adaptado estas distancias de seguridad, que decir que los protocolos... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué piensas, Luis, sobre ese distanciamiento de 1,5 metros de los grupos burbujas o que se hayan contratado o se quieran contratar a 2.500 docentes para rebajar la ratio de profesor por alumno? Claro, y yo a favor de los docentes, es una pena tener que haber llegado a una pandemia para bajar esta ratio y desgraciadamente desde el año 2008 hasta ahora se han hecho unos recortes tan terribles en sanidad, en educación y en investigación que así nos ha cogido esta pandemia. Ahora mismo esperemos que este gobierno y los gobiernos que vengan mimen a la sanidad, a la educación y a la investigación, pues para evitar el desastre en el que nos hemos encontrado. Ojalá y se puedan contratar 2.000 profesores y ojalá la ratio, no en pandemia, sino en situaciones normales, sean adecuadas para tener unas clases adecuadas con... Hay una de las controversias que hay en este regreso a las aulas es que si va a servir de algo extremar estas precauciones en los centros educativos, que se están tomando medidas para que no se produzcan nuevos contagios y que esas medidas no se prolonguen más allá el locadio de los centros educativos, es decir, se establece un distanciamiento, se establecen grupos burbujas, se baja la ratio de alumnos por profesor, pero eso queda en el centro escolar. Mira, hay una cosa curiosa con esto, que Luis me imagino que también la habrá pensado. Lo digo porque después los niños van al parque y juegan. Sí, pero es que hay una cosa importante, no estamos contando con que los niños, y a partir de 6 años, van a ser también unos magníficos preventivistas, porque ya nos pasó con el tabaco. Con el tabaco en su momento, los que consiguieron que mucha gente dejara de fumar fueron los niños que miraban a papá y a mamá, pero tú fumas. Entonces vamos a contar con ellos también, sí se va a extender, y además estamos teniendo datos, vamos, es verdad que está ocurriendo. ¿Tú crees de verdad que un niño le dice a otro, sepárate 1,5 metros? Un niño estoy un niño de 6 años, sí. Estoy convencida de que los niños de esa edad son tremendamente normativos, son flexibles y son amoldables, tienen una capacidad de adaptación en la que los adultos, yo creo que debemos sorprendernos. Yo creo que han sido ciudadanos ejemplares y están siendo ciudadanos ejemplares. Verás a jóvenes
verás adultos, verás a personas mayores bajarse y quitarse de la mascarilla. No veremos a niños quitarse la mascarilla, no veremos a niños, sí que en un momento dado se pueden despistar, pero yo quiero resaltar el papel y la capacidad de adaptación que tienen los niños y cuánto tenemos que aprender. Yo creo que van a interiorizar las normas perfectamente y mucho mejor. Ya las han interiorizado. O sea, nosotros estamos viendo las consultas, yo estoy viendo esta tarde, he tenido consulta con 8 niños y los niños, y niños pequeños, recuerdo una niña de 4 años esta tarde con su mascarilla de que llegó a la consulta hasta que salió, la mascarilla puesta perfectamente, y apoyo totalmente todo lo que tú has dicho, porque es que es así, es decir, estamos diciendo cosas de los niños que no son ciertas. Y de hecho, van a corregir a los adultos, corrigen a los abuelos. Oye, yo no digo que no sean ciertas, digo que me sorprende que un niño le diga a otro, oye, sepárate de 1,5 metros, es lo que yo y ya acabo, quizás sea también un buen momento para que los colegios, los centros escolares, sirvan para algo que es importante, no solamente para transmitir conocimientos en ciencias, sino para los temas de educación para la salud, y muchas veces ese feedback, esa vuelta, tú lo acabas de decir, esa vuelta del niño que llega al colegio diciendo qué hay que comer, qué significa comer saludable, ¿aún fumas? ¿Hay que lavarse los dientes? Todo ese tipo de cosas, muchas veces son los niños los que lo llevan a muchas casas. Una pregunta rapidita. Para los padres que están preparando la mochilita para que el niño vaya al colegio, ¿qué mascarilla le ponemos para estar 6 horas? ¿La quirúrgica? No, oye, que no es ninguna para estar 6 horas. Si hemos dicho que las mascarillas hay que cambiarlas cada 4 horas, yo creo que hay un montón de padres que están preocupados. Oiga, ¿y con qué mascarilla mando yo a mi hijo al colegio? Vamos, ¿con la quirúrgica, con la de tela, con cuál? Desde luego con las que están recomendadas. O con 3 mascarillas, es decir, no sé con cuántas mascarillas se manda un niño al colegio. Con las que están recomendadas por las autoridades sanitarias, que son las higiénicas y las quirúrgicas. Yo, si me permite, quería ampliar un tema que me parece importante en esto de la escolarización de los niños, si me lo permite, Miguel Ángel. Claro. Vamos a ver, va a ser complejo, evidentemente que va a ser complejo, pero ¿qué no es complejo en el contexto de una pandemia? ¿Qué es lo que no puede ser complejo y puede ser meridianamente claro en el contexto de una pandemia que nos está sorprendiendo cada vez más? Y lo que sí me parece absolutamente importante es que ese regreso a las aulas se tiene que hacer en las condiciones más adecuadas. Pero creo que conviene que reflexionemos sobre el hecho de que no podemos permitir que otra generación se pierda un año de escolarización y un año eso parece de socialización. Que todo el mundo lo tiene claro. La semana que viene, que puede que estés aquí otra vez, vamos a ver cómo acaba el programa hoy, que puede que estés aquí otra vez, que hay muchas papeletas, vamos a seguir hablando del tema escolar, porque es el día 10 de septiembre cuando se va a tomar la decisión y se va a saber si se vuelve a las aulas o no. La vuelta al colegio es un tema que preocupa y del que vamos a seguir hablando, como digo, el próximo jueves, que es cuando se va a decidir sobre la presencialidad o no en las clases. Y mientras tanto, en lo que sí parece que hay avances cada vez más prometedores es en el desarrollo de lo que todos estamos esperando, de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud tiene contabilizado en torno a 176 posibles candidatas. De ellas, 8 ya están haciendo pruebas en amplios grupos de población. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llegado a pronosticar que si todo va bien, en España podríamos tener las primeras dosis de la vacuna a finales de diciembre. Y esta misma tarde hemos conocido que la Unión Europea espera tener en noviembre la primera vacuna contra el coronavirus. Se trataría de la que se está desarrollando en Oxford. Sería algo inminente. ¿Es factible tener una vacuna efectiva en tan poco tiempo? Sí, es perfectamente factible. El hecho de que se acelere el proceso por el que aparece en ser una vacuna no significa que no se respeten escrupulosamente los requisitos que debe tener este proceso para garantizar la eficacia, seguridad y efectividad. Normalmente el proceso de desarrollo de una vacuna, o como de cualquier otro medicamento, pasa por la llegada del antígeno, una fase preclínica en animales, ensayos en animales y una fase clínica que consta de 3 fases. Esto exactamente igual se ha hecho para las vacunas pandémicas. ¿Qué ocurre en una vacuna pandémica? Que estamos ante una situación urgente de salud pública y que se requiere disponer del único elemento que nos va a permitir modular el impacto que tiene la pandemia. Y lo que se hace es acelerar el proceso en el sentido de que las fases se van superponiendo. Es decir, a lo mejor estoy en fase 1, pero ya he iniciado la fase 2. ¿Por qué? Porque necesitamos ese producto. Pero las fases se cumplen escrupulosamente. ¿No crees que hay algunas empresas, algunos países que están corriendo demasiado
y que hay algunos expertos de la Organización Mundial de la Salud que han dicho, oye, se está corriendo demasiado y puede que lleguen al mercado vacunas con apenas un 10 o un 20% de efectividad, y eso sería contraproducente. Sí, normalmente los que corren demasiado son aquellos que no van publicando de manera razonable sus avances en los papers científicos. Esos son los que corren demasiado. Mira, el otro día yo me quedé bastante sorprendido cuando veo a Putin saliendo diciendo, ya tengo mi vacuna. Al día siguiente sale Donald Trump Pero diciendo... no solo que saliera Putin, sino el nombre de la vacuna, ¿cuál era? Sputnik. Sputnik. Hombre, que también, ¿no? Que sale con la vacuna y además con el nombre, ¿no? Pero mira, después al día siguiente Con sale... ese nombre, no con el nombre, el nombre iba a tener. Sale Donald Trump diciendo, pues yo llegué a un acuerdo con Moderna para tener no sé cuántos miles de dosis disponibles. Y al día siguiente salen los chinos, y esto ha sido así, al día siguiente salen los chinos diciendo, pues yo ya tengo patentada mi vacuna, la de CanSino. Bueno, la guerra por llegar a la Luna, ¿no? Reproducida en un tema mucho más serio. Bueno, no digo que no sea evidentemente, esta escenificación que tiene la búsqueda de vacunas es totalmente contraproducente. ¿Y cuál parte como favorita? Le pregunto, hay 4 sanitarios hoy en la mesa. La de Moderna en Estados Unidos, la de Oxford, ¿cuál parte como favorita? Yo quiero, antes de responderte esa pregunta, porque yo creo que Amos lo ha explicado muy bien, la importancia de que este medicamento, que es una vacuna, sea sobre todo segura, inmunógena y eficaz, y para eso requiere todos esos procesos. Pero es que aquí en Europa, además, para que una vacuna salga al mercado, requiere la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Claro. En España, la Agencia Española del Medicamento, que son agencias reguladoras que miran al milímetro la seguridad de una, sobre todo para los padres, las personas que nos estén oyendo, que sepan que una vacuna es un medicamento seguro. Quizás las vacunas son los medicamentos más seguros que hay ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Porque requieren ese proceso de investigación meticuloso y de fase de ensayos clínicos. Es que eso es muy importante, porque precisamente... Claro, pero una vez asegurado ese proceso de efectividad de estas vacunas que estamos hablando, ¿qué proceso de efectividad, qué porcentaje de efectividad es la palabra, qué porcentaje de efectividad pueden estar arrojando? Están digamos, las que están más avanzadas están ahora desarrollando los estudios en fase 3, es decir, están administrando el producto a muestras de 10.000 personas y están casi acabando. Tenemos que esperar al final a ver ¿Y se saben porcentajes de efectividad? Hasta que no sepamos el impacto que tiene en los estudios muestrales. Pero yo estoy convencido que va a ser el suficiente... ¿Y para ti cuál es la favorita? ¿La de Oxford? La primera que llegue. Con seguridad, pero vamos, está claro... Sí, la primera que pase, todos los protocolos, todos los procesos... Está claro que la vacuna que se está desarrollando en Oxford y que tenga respaldo científico, desde luego. Yo creo que lo que ha dicho Amos es fundamental. Aquí estamos aprendiendo, yo creo que todos, la comunidad científica está aprendiendo. Lo que pasa es que a pasos agigantados, ¿no? Ya hubieran querido en la época de la gripe española en 1918 tener los medios que tenemos hoy en día. Y yo creo que la comunidad científica está muy estimulada para buscar algo que va a ser una solución de un evento que nos ha cambiado la vida a nuestra generación. Y en este sentido hay gente muy rigurosa que publica, cada pequeño avance está publicando continuamente. Yo creo que a eso es a lo que hay que agarrarse, ¿no? A todo lo que hay siga mucha el gente que método está viendo la científico. tele ahora y se imagina el día después. Vale, tenemos la vacuna. ¿Y cómo es ese día después? Tenemos la vacuna, me la pongo y al día siguiente me quito la mascarilla, dejo de utilizar el hidrogel o me pongo la vacuna. Sigo con la mascarilla, sigo con el hidrogel, sigo manteniendo la distancia social. Dependerá, eso no puede ser me vacuno y ya desapareció. Por eso, no, ¿cómo eso tiene que ser proceso? Un proceso de un cierto periodo temporal. Claro. Quiero decir, hasta que no tengamos cubierta a la población más sensible, me imagino que será la estrategia que se siga, la población más sensible a formar parte de la escenografía más dura que tiene la infección, que son los ancianos, personas con patología base o los mismos sanitarios, hasta que no se tenga cubierto eso con unas coberturas razonables, no podemos dar el salto y decir ya, no podemos bajar la guardia. Hay y que evaluar, yo creo que es importante evaluar continuamente. La ciencia, a diferencia de otras disciplinas, por así decirlo, como puede ser la fe o los dogmas, la ciencia duda, la ciencia no tiene certezas, la ciencia siempre funciona con dudas. Entonces, esto es lo mejor que tenemos hasta que no se nos haya planteado nada mejor. Tenemos que evaluar continuamente el circuito y si tenemos que dar un paso para detrás
o cambiar alguna medida, habrá que darla. Y con la vacuna yo creo que tiene que pasar exactamente es lo que es mismo. así, Y tenemos que hacer metaanálisis. Una vez que la vacuna, sí, sí. Y a mí me gustaría decir las vacunas, porque es que la gente piensa que es una vacuna, y realmente, tú lo has dicho, ahora mismo hay unos 170 y pico proyectos de vacunación. En todo el proceso de investigación al final se van a quedar en el camino la mayor parte de ellas, y al final llegarán 7, 8, 10 vacunas que tendremos disponibles en unos años, igual que vacunas de gripe. No es la vacuna de la gripe. Fíjense Pero hay varias vacunas de la gripe. Vamos a ver si... Y acabo. Y Arantxa lo ha dicho, Natacha lo ha dicho muy bien. Una vez que acaba el proceso y ya la vacuna se está aplicando, no cesa el proceso de investigación de esa vacuna. Continúa la vigilancia de seguridad, de farmacovigilancia de esa vacuna. Y si se ve algún defecto, los lotes de vacunas, quiero decir, esto es un tema tan serio que los gobiernos lo toman, por lo menos en nuestro entorno, lo toman muy en serio. Una precisión rápida, porque quiero hablar de esa vacuna. No nos olvidemos que tenemos ahora, como bien ha dicho Luis hace un ratito, tenemos la campaña de la gripe encima ya. Dentro de poquitito vamos a tener la campaña de la gripe. No nos olvidemos de eso, por favor, porque no estamos esperando por la vacuna del coronavirus. Y la gente se va a olvidar de que hay que vacunarse y es muy importante. Estamos hablando de la vacuna contra la COVID-19, y entre las investigaciones que se están realizando en todo el mundo para obtener vacunas también se encuentran algunos proyectos españoles. Estábamos hablando del de Oxford, el de Estados Unidos, pero hay proyectos españoles. Y entre ellos se desarrollan algunos en centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. María Mercedes Jiménez es una de sus investigadoras. Mercedes Jiménez, científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, muchas gracias por atender la llamada de Fuera de Plano de la Televisión Canaria. Actualmente tenemos en torno a una docena de proyectos de vacunas en España. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo los trabajos? Hola, encantada de estar con vosotros. Estos proyectos se encuentran en distintas fases, pero en España fundamentalmente en fase preclínica. Eso quiere decir que se están testando en animales, fundamentalmente ratones, para probar si realmente son eficaces y son seguras. Esa fase preclínica en la que todavía están estas vacunas desarrolladas en España tiene otra fase antes de empezar con los ensayos en humanos, que es en monos. Con ese horizonte temporal estaríamos hablando de que el comienzo de la experimentación con humanos nos llevaría posiblemente a finales de 2021. La investigación primero en monos puede tardar unos 2-3 meses en dar resultados, y si eso es positivo, si son seguras, eficaces y previenen contra la enfermedad, porque a los monos se les expone a la enfermedad para ver si efectivamente esa vacunación es efectiva, pasamos al desarrollo en humanos. Ese desarrollo de fases, que tiene 3 mínimo, tienen que ser concienzudamente preparadas entre individuos sanos, voluntarios. Todo eso lleva efectivamente su tiempo, y se puede considerar que pueden tardar efectivamente un año mínimo. En esa última fase se encuentran ya cerca de una treintena de proyectos en todo el mundo. ¿Por qué es necesario que sigan adelante otros proyectos que están en un momento más embrionario? Bueno, porque la seguridad de una vacuna y la eficacia no es al 100%. La seguridad sí, pero la eficacia no. No todas las vacunas van a ser eficaces al 100%, no todas las vacunas se van a poder utilizar probablemente en todos los segmentos distintos de la población. Esta enfermedad ya sabemos que, actúa de manera diferente según la edad, según el sistema inmunitario de cada individuo. Entonces es importante que haya muchos proyectos con distintas tecnologías, porque no todas van a funcionar igual. Otro de los aspectos a tener en cuenta son las diferentes mutaciones que pueden producirse del virus. ¿Una única vacuna protegería contra esas mutaciones o sería necesario un calendario permanente, como sucede con la gripe? Sí, en eso los especialistas en coronavirus, que son virus que afectan mayoritariamente a animales, nos avisan que este virus no está cambiando demasiado, pero puede cambiar. Puede mutar, al igual que, por ejemplo, el de la gripe, como has mencionado. Ese desarrollo en las distintas fases también contempla ese posible variación o mutación del virus, con lo cual cualquier metodología diferente puede adaptarse mejor o peor a esos cambios. Una vacuna que esté dirigida a un sitio muy concreto contra el virus, pues si ese sitio concreto cambia, a lo mejor esa vacuna deja de ser tan eficaz. Y sin embargo, una vacuna que esté dirigida al completo del virus, a la estructura total,
puede que se adapte mejor a esos cambios y pueda seguir siendo efectiva. El último paso sería el de la producción. ¿Tiene España un tejido productivo que permita fabricar todas las dosis de vacunas que serían necesarias? Bueno, efectivamente ha salido en la prensa recientemente que empresas españolas ya han sido contactadas por consorcios internacionales, americanos o ingleses, para poder producir en España. España también dijéramos que tiene un fuerte músculo industrial en la producción de vacunas veterinarias para las enfermedades de animales, y esas empresas se han comprometido a adaptar esa producción de vacunas para animales para la producción de vacunas contra COVID. Volviendo al corto plazo, el ministro Illa aseguraba recientemente que en torno al mes de diciembre se podrían disponer ya de las primeras dosis de vacunas en España. ¿Es fiable una vacuna obtenida en un tiempo récord? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que las autoridades sanitarias internacionales, la OMS, la Agencia Europea y también la Agencia Española del Medicamento no van a autorizar vacunas que no estén comprobadas su seguridad eficientemente. O sea, de eso podemos estar seguros. Mercedes Jiménez, científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, encantada. Bueno, pues eso es una tranquilidad, que no vayan a autorizar vacunas que no estén controladas. ¿Confían ustedes, Natacha, que podamos tener pronto una vacuna española? Bueno, como ha dicho la compañera, a la que hay que agradecer la labor tremenda que está haciendo en un país que, como también decía el doctor Ortigosa, últimamente no apostaba mucho por la investigación, con lo cual tiene que tener su carga detrás. Pues este proceso puede durar todavía un tiempo, pero yo confío en el enorme talento que tienen los investigadores españoles. Vamos. ¿Esta pregunta era para ti? Sí, talento. Evidentemente hay mucho talento en nuestro país. El problema es que investigar en España es llorar. Ya lo comentaba Luis, sanidad, educación y investigación han sido salvajemente recortadas a raíz de la crisis del 2008. Y eso, sin lugar a dudas, explica por qué el talento que hay a la hora de abordar una vacuna frente al SARS-CoV-2 en nuestro país, pues tiene ese ritmo mucho más lento que el que tienen en otros países. Y sin embargo, las bases de las vacunas que se están investigando en España son muy potentes. ¿Qué ventajas tendría que salir adelante la vacuna que está desarrollando el Centro Superior de Investigaciones Científicas frente a otras investigaciones? ¿Habría una ventaja especial? Hombre, que está aquí en nuestro país y que la tenemos aquí. Eso sería una ventaja poderosa con respecto a una vacuna que se produce en otro país y que está en otro país, ¿no? Eso sería una ventaja. Y permíteme que añada un elemento más en relación a garantizar la seguridad del producto cuando llegue. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda de la seguridad de un producto, este iba a ser autorizado por los órganos competentes? ¿Alguien puede pensar que eso sería un escenario posible? No sé yo, depende del país que te coja. Porque a lo largo de esta pandemia hemos visto algunas declaraciones de productos, ¿no?, que a lo mejor no estaban contrastados. Sí, pero en este caso estamos hablando de un producto que tiene que recibir la autorización de OMS, a Putin decir no sé cuántas cosas, a Donald Trump decir otras cosas, por eso también te digo que depende del país ¿no? Claro, y eso fundamentalmente es el elemento más tremendo que hay en relación a la creación de desconcierto y desadherencia por parte de sectores amplios de la ciudadanía a la vacuna, porque esa puesta en escena que hacen los países poderosos obedece más a un interés de dominación geoestratégica y de poder que a la búsqueda del beneficio de la salud de la ciudadanía. Eso lo tengo claro. Totalmente, incluso a veces me atrevería yo a ir un pasito más allá y hablar de unos machos que están viendo a ver cuál de ellos gana la pelea, ¿no? Porque realmente yo creo que nos dejan imágenes que son, a mí por lo menos me dejan atónita cuando estamos hablando de la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que habría que hablar de este tema con sumo respeto y sumo conocimiento de lo que estamos hablando y no aventurarse a entrar en una competición, porque esto no son cohetes espaciales ni es la guerra a la luna. Y perdón, por matizar también, cuando hablaba de la evaluación, ¿no?, de que continuamos que tener que seguir evaluando cómo va el tema del proceso de la vacunación, hablo a las tasas de cobertura y en ningún caso a la seguridad del producto. Y en eso refuerzo lo que dice Amós, es decir, el producto
Lo que hay que evaluar es su eficacia, nunca su seguridad, porque su seguridad ya está evaluada. Va a ser un producto totalmente seguro y lo que tendremos que ver son las tasas de cobertura. La vacuna se plantea como el remedio definitivo para poder controlar esta pandemia caracterizada por un tipo de coronavirus poco habitual y con gran capacidad de contagio. Sin embargo, y a pesar de que su existencia y sus efectos están acreditados, como hemos dicho, como hemos visto a lo largo de 5 meses en estos programas, hay quienes creen en situaciones disparatadas, como que la pandemia responde a todo un complot mundial para controlar a la población. De esta y de otras teorías de la conspiración vamos a hablar en solo un momento. No se muevan de sus asientos, que volvemos en un minuto. Seguimos en directo hablando ahora de esos negacionistas. La mayoría de la población es consciente de la importancia de mantener las medidas de seguridad para tratar de controlar la pandemia de la COVID. Sin embargo, desde hace varias semanas, un reducido pero ruidoso grupo de personas defiende teorías disparatadas que llegan a negar la existencia del coronavirus utilizando las redes sociales para falsear datos e inventar absurdas conjeturas. Una irresponsabilidad que además fomenta el incumplimiento de las normas sanitarias, lo que daría como resultado un incremento de los contagios, hospitalización e incluso más muertes. Para combatir estas teorías carentes no solo de base científica, sino de toda lógica, hemos hablado con el psicólogo Ramón Nogueras. Él es autor del libro ¿Por qué creemos en mierda? Ramón Nogueras, psicólogo, autor del libro ¿Por qué creemos en mierda? Gracias por atendernos. La idea de la que parte para este libro es que muchas personas tienen cierta tendencia natural y obsesiva por creer en historias disparatadas, aunque eso no significa que estén locas. Exactamente, es que además es una de las cosas que yo creo que es muy importante, es despatologizar este fenómeno. Creer en mierda es humano, y todos creemos en mierda en mayor o menor medida, porque esto tiene que ver con cómo procesamos la información, cómo trabajamos y cómo tratamos nuestras propias creencias, que las tratamos como algo que hay que defender y atesorar, y luego el hecho de que nuestra percepción del mundo pues es imperfecta. Entonces, todos somos así, no es patológico, no es tan loco. Esta gente que cree que el virus, que la vacuna de Bill Gates que va a implantar un chip, esa gente no está loca. La gente que cree que las vacunas causan autismo no es tan loco. Y de hecho, además, otra cosa que hay que entender para relacionarse con ellos, tienen una intención tan buena como la nuestra. Los antivacunas, horriblemente equivocados como están, quieren lo mejor para su hijo. Y tenemos que tener eso presente, porque atacarles no va a convencerle, nunca en ningún caso. Ramón, ¿cuál es el objetivo de las personas que tratan de propagar ciertos bulos o teorías negacionistas? ¿Qué función pretenden conseguir con sus relatos? El pensamiento conspiranoico tiene una función, toda conducta tiene una función, toda conducta la ejecutamos por algo. Entonces, la función del pensamiento conspiranoico es múltiple. Para empezar, obtenemos una sensación de seguridad, dado que percibimos que controlamos mejor nuestro entorno. Además, también tenemos la sensación de pertenecer a un grupo privilegiado, a los que entienden la verdad, no como la masa borrega ahí sin luchar, que son títeres del gobierno. Yo sé la verdad. Pero por otro lado, fíjate que estos grupos son tremendamente proselitistas. ¿Por qué? Pues porque, como el psicólogo Robert Cialdini explica, a la hora de persuadir, uno de los principios más importantes que hay en persuasión es la prueba social. Esto es, cuanta más gente cree lo mismo que yo, más seguro me siento de mi creencia. Con lo cual, esta gente no se limita a creer en su mierda y quedarse en su casa o en sus programas de televisión friki o lo que sea, sino que además esta gente tratan de persuadir al máximo número de personas. Fíjate qué contradicción. Muchas personas critican que las redes sociales se han convertido en un vehículo de desinformación e incluso en una fábrica de bulos. ¿Cuál es la responsabilidad en todo esto? ¿Estamos peor informados ahora que antes? Las redes sociales no nos han hecho más crédulos, ¿de acuerdo? Somos igual de crédulos, puede que incluso un poco menos que antes. Hay un libro muy interesante que os recomiendo a todos la audiencia de este programa, que es Los peligros de la percepción, de Bobby Duffy, que muestran, por ejemplo, que el conocimiento acerca de política, el conocimiento acerca de hechos políticos, por ejemplo en Estados Unidos, que es el país que se usó de referencia en el estudio, no es peor ahora que en los años 40 o 50. El tema de las preguntas básicas de quién es el presidente, quién es el vicepresidente, qué partidos hay, qué hace cada uno, más o menos estamos igual. La diferencia con las redes sociales es que las redes sociales dan una capacidad de difusión y una velocidad al bulo que nunca antes había tenido. O sea, los bulos ahora llegan mucho más rápido,
mucho más lejos. Y además hay factores en el diseño de las redes sociales, en ese entorno en el que estamos cuando estamos en una red social, que facilitan la difusión de ese contenido. Por ejemplo, las personas procesamos mucho más rápido la imagen que la información auditiva, la información leída, y reflexionamos menos sobre ella. Con lo cual, ¿cuál es la forma lógica de transmisión del bulo? El meme. El meme, la imagen con una captura que, ¡pum!, entra. Si ya concuerda con nuestras creencias, nos la tragamos sin agua y la damos por válida. Compartir es súper fácil. Si yo quiero compartir un bulo, la fricción de esta conducta, el coste de llevar a cabo esta conducta es mínimo, es 2 golpes con el pulgar. Lo que sí está claro es que la pandemia, como cualquier otra situación de crisis global, es un caldo de cultivo para este tipo de ideas, ¿no? Exactamente, claro. Tú piensas además que en épocas de incertidumbre, pues las personas tendemos a buscar explicaciones simples, explicaciones que ya vayan en línea con lo que nosotros creemos. Se buscan los cabezas de turco que uno ya estaba dispuesto a buscar. Claro, tú lo único que sabes es que tú estás encerrado en tu casa, que hay una enfermedad que la puedes pillar, no se sabe bien cómo. Porque como además no entendemos el progreso y el proceso científico, no entendemos que el que un científico diga un día una cosa y al siguiente diga otra porque ha aparecido una evidencia nueva o porque se han encontrado unos datos nuevos, es el proceso normal de la ciencia. La ciencia avanza así, avanza diciendo esto es así y esto es así. Y ahí los medios tienen gran parte de culpa, porque esta información al minuto de cada pequeño progreso lo que hace es dar una enorme sensación de confusión al público. ¿Crees que es posible reconducir a los negacionistas y teóricos de la conspiración en una situación como la actual? A la gente que está súper convencida no se la puede llevar. Ya está, no pierdas el tiempo. A la gente que está medio convencida o a la gente que no está decidida, que no tiene una opinión formada claramente, ahí es donde tenemos que incidir. El tío que cree que tiene que llevar un sombrero de aluminio porque si no le van a controlar con satélite y con microchips implantados y toda esta mierda, dalo por perdido, porque esa persona ha invertido tanto, tanta energía, tanto tiempo, le ha costado tanto mantener esa creencia que esa persona se deja matar antes que abandonarla. Y además el problema con el coronavirus en concreto es que en un gran porcentaje de casos los contagios son asintomáticos o discurre con síntomas de poca gravedad, con lo cual eso pues también puede reforzar la creencia de la gente que dice, ves, claro, porque lo que no se ve es la UCI. Nosotros tenemos que orientar nuestro discurso a la gente que no está convencida, no al que ya está convencido. Al que está convencido ese está perdido ya. Ramón, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Al del sombrero, decía Ramón, al del sombrero de aluminio y lo que había, a veces darlo por perdido porque ha invertido tanto. Mucho tiempo. Pero, ¿qué opinión te merecen estos colectivos que manipulan, engañan, inventan teorías conspirativas? Y sobre todo, más que qué opinión te merecen, que me interesa saberlo es cómo se combaten. Eres psicólogo. Si me permite, como nosotros no estamos para dar opinión, sino para manifestar lo que ha dicho Ramón ahora, que me parece muy bien señalado, incluso el título del libro, aquí hay una cuestión importante. Las personas que creen esto lo están haciendo en la mayoría, las personas, porque detrás de esto hay grupos también, hay grupos que están manipulando esta idea políticamente, económicamente, lo que fuera, pero las personas hay que intentar desagregar aquellas que podamos llegar a convencer de otra cosa y no ir contra todas por haber estado en la manifestación, porque a lo mejor resulta que nuestra amiga o vecina está en la manifestación porque tiene miedo, porque se lo dijo a la otra. A lo mejor podemos llegar a eso y, por otro lado, tener y ser muy conscientes de que lo que está haciendo, y esto sí es quizás ya algo basado sobre todo en la psicología social, estas personas o estos grupos negacionistas están consiguiendo meter a todas estas personas que creen en que no existe el COVID o que no está preparado para matarnos o cualquier cosa de este estilo, en un problema tremendamente peor. Porque si los quieren sacar de la incertidumbre contándoles esto... Pero eres psicólogo, ¿se les puede convencer? ¿Hay terapia para ellos? Para decir... No, hombre, claro. Tendríamos que partir de la base que estas personas están enfermas y, como le ha dicho Ramón, no lo están. ¿Pero están enfermos todos los que van a la manifestación? No, estas personas no están enfermas en absoluto. Estas personas están enfermos. No están enfermos. No, claro que no. Es un sistema de creencias. Vamos a ver, tendríamos que partir de la base de pensar en todos los sistemas de creencias que, si los analizamos, son absurdos o pueden ser absurdos desde el punto de vista científico, y entonces tocaríamos muchas sensibilidades. Si analizáramos o desagregáramos las distintas fes o los distintos credos, probablemente nos parecerían elementos inconexos o absurdos. Sin embargo, la gente lo integra en su vida como un sistema de creencias. ¿Qué pasa? Que hay sistemas de creencias más integrados
en nuestras sociedades y aceptados, y otros que no lo están, y después otros como estos que son directamente peligrosos. Partimos de la base, y yo también lo creo, y yo soy muy dura y muy crítica, como escéptica, con todo este tipo de actitudes, pero creo que realmente las personas individualmente realmente creen que están haciendo algo por la causa, es decir, por la causa que nos implica a todos. Probablemente haya que intentar dar información de alguna manera, que no les llegue enfrentarse directamente, sí. Y tratar de alguna manera pues de dar luz. Los que están convencidos evidentemente no los vamos a bajar del burro. No, yo creo que además, si me permite, porque eso a lo mejor una parte la podemos explicar Natacha y yo como profesionales de salud mental, pero yo es que he visto a las dos personas que están aquí, expertos en vacunas y expertos en vacunología, convencer a personas. Y esto es importante que lo tengamos. Cuando se habla con las personas, Luis lo he visto hacer, lo he visto... Claro, pero estamos hablando de los que van a estas manifestaciones, pero yo les pregunto, y les pregunto a los cuatro y a las dos personas que son expertas en esta materia, ¿hasta qué punto puede influir, Luis, que un dirigente como Donald Trump diga que inyectarse lejía puede ayudar a combatir el coronavirus, o que un personaje, vamos, como Bolsonaro, se dé baños de multitudes sin mascarilla en mitad de una extensión de la pandemia brutal en esos países, tanto en Estados Unidos como en el resto de Sudamérica? Al día siguiente de decir Donald Trump eso, murieron 100 personas porque se inyectaron lejía o tomaron lejía. Y Donald Trump, cuando llegó al poder, el primer asesor de vacunas que puso fue a uno del clan Kennedy, que es un reconocido antivacunas. Con lo cual, ya hemos hablado de Donald Trump, de Putin, de Bolsonaro. Quiere decir, desgraciadamente este mundo global está en manos muchos cientos de millones de personas, de gente como esta. Pero volviendo al tema de las vacunas, que yo creo que es importante, ya que nos están oyendo, yo creo que el tema es muy importante. O sea, se ha dicho aquí, no lo voy a repetir, que cuando alguien cree como un dogma de fe en contra de las vacunas y entra en la militancia del movimiento antivacunas, es muy difícil de convencer. Afortunadamente en Canarias y en España el 95% de los padres vacunan a sus hijos porque creen en el sistema público de salud, y si el gobierno cree que tiene un calendario público de vacunas a administrar, debe ser bueno. Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Es que sorprende que hay algunos activistas de este tipo de movimientos negacionistas que son profesionales cualificados. No estamos hablando de alguien sin estudio, estamos hablando de microbiólogos, estamos hablando de médicos, estamos hablando... No. Espérate, te explico, no. Son profesionales no cualificados. Bueno, con una titulación, cualificado. Mira, unos profesionales que su discurso son incapaces de haberlo vertebrado. Que están acreditados como microbiólogos, que están acreditados como... Sí, pero quiero decirte, pero no están cualificados porque su discurso no son capaces de vertebrarlo como hay que vertebrar las cosas, en un ambiente científico, en lo que es una publicación que le dé respaldo a eso que están planteando en función de un estudio riguroso. Eso no se da. Por lo tanto, eso no es cualificación y eso inhabilita... En cuestión de un minuto voy a tratar de explicar lo que pasó, por qué no hemos erradicado el sarampión, que estaba en fase, en puertas de erradicar hace 10 años, y por qué estamos ahora con estos brotes de sarampión. En el año 1998, un científico, un médico inglés, dijo que la vacuna del sarampión provocaba serios trastornos digestivos y autismo. Y a raíz de ahí, el primer ministro incluso del Reino Unido en aquella época dejó de vacunar a sus hijos, y se produjo lo que hemos estado sufriendo. Se investigó y además se publicó en una de las revistas más importantes, en Lancet, el artículo. Y la comunidad científica nos quedamos asustados diciendo... Y cuando se empezó a analizar, resulta que fue un artículo fraudulento que coló a Lancet, un artículo además de interés económico para este individuo, de Andrew Wakefield, pero ha generado un daño terrible a la población. Entonces, este señor, en contra de lo que, vamos, para que no digas que es médico, evidentemente es médico, y 12 más que firmaron con él. Son médicos, lo que pasa es que seguramente no tienen esos estudios a los que estaba haciendo referencia, que acrediten que... de hecho, la Organización Médica Colegial ya ha anunciado sanciones para los profesionales sanitarios que, que respalden esas teorías. No, o sea, la titulación no cualifica a nadie para nada. O sea, recordemos que Radovan Karachi, ¿recuerdas a Radovan Karachi, no? Es psiquiatra. ¿De acuerdo? O sea, es de salud mental, ¿no? Y ha sido uno de los mayores asesinos
de masas y no, en absoluto. Recordemos además que, por ejemplo, en uno de los colectivos que son, me parece que son los médicos, habrá 200 o 300. Frente a eso, como bien dice una carta que ha estado moviéndose por internet muy interesante, en España hay pues 200 y pico mil o 300 y pico mil sanitarios a los cuales hay que atenderle. Y esto es una cuestión solo, Miguel Ángel, porque sé que no me da el tiempo, sino respeto a los profesionales. Sí, acabar, respeto a los profesionales. O sea, esta gente, a mí, lo que sí me da mucha pena es que están teniendo una falta de respeto a las personas que han perdido a sus familias y no han podido despedirlas, a las personas que han estado trabajando en los centros de la tercera edad, a todos los profesionales, esos que decíamos antes, le están faltando al respeto, ¿eh? Y son los que están después en el centro de salud. Claro, pero es que cada día oímos cosas que van a más. Por ejemplo, la última que he oído yo es que con estas vacunas se puede inyectar, ¿no?, un dispositivo 5G, se te inoculan un chip, todo mezclado. 5G, ¿no? Es una mezcla de todo. Tecnológicamente, me gustaría que me explicaran cómo eso es posible. No sé, pero yo digo, ¿se puede llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar estos disparates? ¿Hasta dónde se puede...? Hombre, yo creo que en algunos casos haya algún sistema de creencias, probablemente en todo este mare magnum de personas que debe haber ahí, pues habrá alguno con un sistema estructurado con ciertos aspectos delirantes, porque se mezcla mucho en el pensamiento conspiranoico, pero ello no implica que estemos hablando de personas psicóticas que estén desconectadas con la realidad. No, son personas que yo creo que en muchos casos están dirigidas por detrás por determinados grupos, y en este caso, y por desgracia, como en todos los colectivos, hay francotiradores, y entre los médicos también lo hay, y a lo mejor estos 200 médicos ofrecen unas curas milagrosas a unos precios nada competitivos, por así decirlo, que se salen del sistema público. Es decir, hay que ver cuántos intereses hay detrás, y por desgracia eso también pasa, y hay mucha gente desaprensiva, y lo vemos en los curanderos, lo vemos en los homeópatas, lo vemos es decir, que hablan de que acabaremos con este grupo, se lo pregunto a los cuatro porque nos quedan 30 segundos de programa, pero sí prácticamente para sí quiero decir que al margen del coronavirus, ahora mismo tenemos un virus muy grave, casi peor, que es el que está haciendo y son las redes sociales. Las redes sociales están sirviendo de una resonancia tremenda a todo este tipo de grupos, con lo cual esto hace 40 años no pasaba porque no habían redes sociales, entre otras cosas, simplificando mucho, ¿eh? Con lo cual las falsas noticias corren como la pólvora, y pedimos por favor a la gente que cuando le llegue a su teléfono una noticia la verifiquen antes de dar el clic, porque están transmitiendo falsas noticias, y ese es un problema también serio. Sí. Miguel Ángel, yo creo que evidentemente dentro del colectivo ese de negacionistas hay gente que tiene dudas razonables a los cuales podemos llegar con la certeza de un discurso sereno, sólido y contundente basado en la evidencia científica. Lógicamente luego hay otras personas a los cuales yo doy por perdida. Hay gente que está mal y que eso no lo vas a arreglar, el del sombrero de aluminio no lo vas a arreglar, ni aunque lo convences ni aunque le pongas un estudio detrás. Es más, yo me siento delante para intentar establecer un discurso razonable con una persona que tenga un gorro de papel de aluminio en la cabeza, y lo primero que me da es la risa. Y después digo, esto es inútil. Pero sí que es verdad que los otros grupos son peligrosos. Señores, no tenemos tiempo para más. 2 horas completas, se han pasado volando. Sí. Natacha Sujanani, gerente del Hospital de la Candelaria, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias por haber aportado. Luis Ortigosa, muchas gracias una noche más. Leocadio, muchísimas gracias. Y Amos García, por supuesto, muchísimas gracias. Hoy hasta has actuado ahí con Wendy y nos has contado un montón de cosas y nos has dado un montón de explicaciones. Muy bien. Señores, muchísimas gracias a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla en esta vuelta de Fuera de Plano. Seguimos hablando de la COVID, pensábamos que no, fíjense cómo está el índice de contagio, con lo cual no solo hemos hablado este jueves, sino que vamos a hablar muchos más jueves, por lo que nos tememos, para que ustedes tengan la mejor información. La semana que viene vamos a prestar especial atención a la vuelta al cole. ¿Irán los niños a clase o no? Lo vemos el jueves que viene. Buenas noches, que descansen.